En la siguiente diapositiva, donde también tenemos algunos productos nuevos, podemos ver precisamente nuestro panorama nacional. A partir de hoy vamos a estar ahora utilizando este nuevo mapa que tiene una escala de colores, que entonces ahora nos permite identificar en función de la coloración más intensa o más leve, dónde se están concentrando la carga de enfermedad de casos confirmados. Podemos ver que el color más ligero habla de esos estados que tienen casos positivos que van de 1 a 5 solamente, y luego la escala se va incrementando para aquellos estados que en su momento pueden llegar a tener ya más de 200 casos positivos y pasando por los diferentes colores. Comentarles también que este tipo de mapa vamos a tenerlo de manera interactiva en la página web de la Dirección General de Epidemiología. La interactividad que va a tener este mapa es que además de que podamos estar dando un seguimiento a la transmisión, y es decir, en qué estados empezamos a ver más o menos carga de enfermedad, porque además va a estar actualizando aquellos estados que no tuvieran ya casos activos, es decir, casos confirmados en los últimos 14 días, vamos también a poder identificar por estado cómo se están en su momento incrementando, produciendo los casos recuperados, que son importantes también ver cómo se están recuperando estos casos y cómo en su momento pueden ir contribuyendo a mitigar la transmisión en función de que en la medida que son más y más cada vez, pues empezamos a tener una inmunidad en la comunidad. Son 251 los casos confirmados con los que salimos, ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores, el total de casos sospechosos en donde podemos tener todavía más casos, incrementamos a 1,463 casos ya descartados, negativos. Felizmente no hemos tenido en las últimas 24 horas ninguna defunción, ni sospechosa, ni confirmada. Seguimos viendo que las 2/3 partes de las personas que han enfermado son del sexo masculino. La proporción de cómo fueron atendidos, hospitalizados o ambulatorios todavía se sigue manteniendo igual, una proporción de 90-10, la cual cuando se hace la revisión en las últimas 24 horas, es decir, cómo continúan estas personas en las últimas 24 horas, seguimos viendo que todavía la gran cantidad se mantiene en esa proporción. Recordemos siempre que en las estimaciones que estábamos dando en función de lo publicado en otras regiones y países, se puede esperar hasta una carga de casos graves o de personas hospitalizadas de hasta un 20%. ¿sí? La media global ha estado alrededor de 15–16% aproximadamente. En México todavía tenemos ese indicador en el 10%, es decir, todavía lo tenemos por debajo de lo esperado para lo que se conoce de COVID-19, lo cual, bueno, hasta el momento pues es bueno, porque esto significa que la mayoría de los casos, la gran mayoría, el 90%, se ha presentado con una enfermedad leve que ha permitido que su resguardo sea del tipo domiciliario, que han podido resolver o están resolviendo su problema en su domicilio con sintomatología muy leve, y solo un 10% ha tenido que demandar atención médica en un segundo nivel, identificando inclusive que el 6% de estos que han demandado, de este 10 que ha demandado atención en un segundo nivel, tiene una evolución estable, ¿no? Es decir, todavía a esto le sumamos que no ha requerido de muchos días de hospitalización o que solo han sido estos para observación. Asimismo, también destacamos que sí tenemos una proporción de hospitalizados graves en la cual varios días tenemos este 2% que ha sido prácticamente una constante y que está también por debajo de ese 6%. Si recuerdan, en las estimaciones para la carga de enfermedad se ha estimado que podríamos tener hasta un 6% de casos muy graves, es decir, personas que demanden una unidad de cuidados intensivos. En lo que vamos de la transmisión, ese 6 es del 2, es decir, estamos bastante por debajo todavía de esta proporción de casos graves, y bueno, por eso son indicadores que estaremos dando seguimiento puntualmente todos los días para ver cómo se van moviendo. La Secretaría de Salud prácticamente ha atendido el 70% de la carga de enfermedad, seguida de un 20% en las zonas o en los hospitales privados. La siguiente, por favor. Esta es una nueva gráfica que, como digo, la vamos a poder después encontrar también distribuida en los estados, que nos empieza ya a demostrar
las personas que se han recuperado de la enfermedad, o sea, personas que en su momento sí fueron casos confirmados, cumplieron su periodo de autorresguardo de 14 días, ¿sí? Tuvieron una evolución favorable y en estos momentos se encuentran ya reintegrados a su vida familiar, laboral, comunitaria. Esta proporción es ahora de un 14%, o sea, el 14% del total de casos confirmados, de esos 251, se encuentran ya con una alta por mejoría y reintegrados. Lamentablemente también aparece ahí lógicamente la evolución que en su momento puede ir hacia una defunción. Y en la siguiente, en nuestra transición, en donde estamos transitando de un escenario 1 a un escenario 2, que son los escenarios que en su momento se habían estimado para México, se continúa todavía con el seguimiento de contactos, así como hay una proporción de pacientes que todavía está en resguardo cumpliendo estos 14 días, bueno, los contactos de estas personas que para este corte ya están cercanos a los 700 contactos, están también siendo monitoreados, están también siendo autorresguardados y seguidos en su autorresguardamiento, ¿sí? Por lo tanto, 43 de estas personas fueron positivos a SARS-CoV-2, lo que entonces ahora nos da una cifra, una actualización de que tenemos 43 personas que son casos asociados a importación, que si recordamos las cifras previas, también es una cifra que va incrementándose en función de que la transmisión ya hacia un caso confirmado que era importado, también empieza a generar casos secundarios. Por eso hablamos de ya una fase de transición hacia un escenario 2, en donde cuando estos casos empiezan a generar casos de contagios de más de segunda generación, empezamos entonces con una transmisión comunitaria. Hasta aquí, doctor, los panoramas.